Bienvenidas a Heart Talks YouTube channel. Cuando leí el capítulo 3 y 4, más cosas que me revelaba Dios, ¿verdad? Para mí personalmente, mi revelación. Y yo pensé que era bueno compartirlo hoy con ustedes y por eso le puse de título a la clase, Hasta que entiendas. Dios guía esta clase para que cada una que esté conectada o aún todavía no se ha conectado, pero se conecte después y lo vea, que Dios también les hable, que esta palabra sea rema y que caiga en los corazones para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. En los primeros 2 capítulos de Jonás, yo leí acerca de un Jonás que era desobediente, que no le hacía caso a Dios, que donde Dios lo mandó a un lugar, él se quiso desviar para otro. Él tenía una relación personal ya con Dios y por eso lo conocía. Y por eso él tuvo esta actitud con el Señor en los capítulos 3 y 4. Eso vamos a leer Jonás 3:3 y estoy leyendo la Biblia NBI. Y Jonás 3:3 dice: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. En mi Biblia dice, importancia significa que era grande para Dios. Entró diciendo, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad, hagan caso. Y en los versículos 7 y 9 del capítulo 3 vemos que dice, el rey invocó un ayuno en la ciudad para ver si Dios tenía misericordia del pueblo. Y así mismito fue, Dios tuvo misericordia del pueblo. El capítulo 4 de Jonás, versículo 2, Jonás se enojó y le oró a Dios. Vamos a leer Jonás 4:2 y dice, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás, que él lo conocía, por eso dice, en el versículo dice, esto es lo que decía cuando todavía estaba en mi tierra. Él tenía una relación con Dios ya conocía las maravillas y lo que hacía Dios. La misión de Jonás era para ir a ese pueblo, esa ciudad, en Nínive, para dar la palabra, a ver si ellos se iban a arrepentir o no. Dios tuvo misericordia. Entonces Jonás fue y se sentó abajo de su propia sombra, dice en los versículos que siguen. Y dijo que él se sentó ahí para ver qué era lo que Dios iba a hacer con la ciudad, qué iba a suceder. Él estaba a la expectativa. Y en los siguientes versículos dice que Dios hizo una planta para Jonás y le dio shade, sombra. Y así mismito como le dio sombra, él también, Dios, entró un gusano. ¿Y qué hizo el gusano? Se comió la matita. Entonces ya no había más sombra. Dios dispuso y cambió. ¿Y qué le pasó a Jonás? Se enojó. 4:9. Dios le pregunta. Yo quiero que aquí ustedes escuchen súper bien. Miren lo que le pregunta. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? El capítulo 3 estamos viendo que él se enojó porque perdonó, porque es un Dios bondadoso y misericordioso, a Nínive cuando hicieron el ayuno. Y aquí, a Dios removerle la planta que él le había dado, vemos de que le pregunta, ¿tú estás enfurecido por la planta? Increíble cómo uno piensa a veces que tiene derecho de cosas y no es así. Y Dios vino y corrigió y me hizo ver cómo es que él de verdad trabaja. Y el 10 dice, vamos a leer Jonás 4:10. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció, y en una noche y en la otra pereció. Yo voy a hacer una pausa ahí. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció. En una noche y en la otra pereció. El 11 dice, y de Nínive
una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Se han enojado cuando otros avanzan en cosas. Cuando alguien triunfa, nos han venido esos sentimientos de celos o de enojo. O tal vez cuando alguien es promovido o cuando alguien es reconocido. Y yo creo que todo eso es normal porque somos humanos y en la carne muchas veces nosotros queremos ser, ¿por qué no fui yo quien me escogieron a mí? Pero ¿qué es lo que pasa y qué tú haces con esos sentimientos después? Esa es la clave. Yo pude reconocer y decir, Dios, y me chequeé mi corazón. Perdóname, Señor, porque yo he fallado. Yo a veces he querido, anhelado o deseado lo que otros han tenido que hacer. La palabra de Dios, de que nosotros, ¿por qué nos enojamos sin ningún esfuerzo hacemos? Jonás le está diciendo, ¿cómo tú te enojas de una planta que tú no hiciste nada? Fui yo quien la puse y quien la quité. Lo mismo yo tuve misericordia en Nínive. Y así mismito yo dije, Padre, es cierto, si tú me usas a mí, Señor, para sanidad, si tú me usas a mí, Señor, para hablarle a alguien de tu vida y se convierten y entregan su vida a ti, si tú me usas a mí, Señor, para hacer liberación, si tú me usas a mí, Señor, para dar una palabra de fortaleza, de cariño, de amor, si tú me usas a mí, Señor, es porque tú eres el que lo haces, no yo. No somos nosotros, es Dios quien nos usa. Sucede una sanidad en el cuerpo de alguien o una sanidad de una enfermedad. ¿Fui yo quien lo hice? No, fue Dios. Y me impactó tanto cuando yo leí que decía, yo soy. Si tú no tuviste ningún esfuerzo, soy yo, porque así es Dios. Él obra por medio de mí. Él obra por el medio de cada uno de nosotros. Una palabra de amor, de cariño, de entendimiento. Una palabra de exhortación a alguien que lo necesita. Alguien que está batallando tal vez por cáncer, que está batallando por una infidelidad. La oración es Dios. Si tú ves que esa persona viene a los pies de Dios, no eres tú. No te equivoques. Es Dios. Porque Él hace todo. Uno hace lo que Dios dice. Y si Dios te mandó a hacerlo, Él, por en medio del Espíritu Santo, va a fluir y va a sanar a esas personas. No es nada de nosotros. Él lo dice claro, el esfuerzo fue cero. A veces nosotros estamos muy incorrectos cuando pensamos, yo puedo hacer esto. El testimonio que les quiero compartir a ustedes un momentito aquí enfrente de todas. Yo en un tiempo, muchas saben de que tuve varios negocios. Yo traté de vender la última parte que quedaba de ese playground, de ese negocio. Y en el momento correcto, que las palabras fueron habladas, que yo pude aceptar, que Dios dijo, ok Jenny, es tu tiempo, vino esa bendición. Y hace una semana vendí el último pedazo del equipo que tenía de ese playground, de ese negocio. Honra y gloria a Dios. Pero también yo creí en Dios. Yo fui profetizada. Yo tengo testigos de personas que te pueden decir, Jenny, pero no entiendo cómo esto no se mueve. Si tú puedes vender una roca, yo le digo, yo tampoco, yo no sé qué está pasando. Y no pude entender hasta ahora que no es porque lo que yo iba a hacer, que no es porque lo que yo decía, no es porque como yo oraba o yo le pedía a Dios, sí, Él me escuchaba, sí, Él sabía lo que era mi necesidad, pero en el tiempo perfecto, cuando Él sabía exactamente que necesitaba venderlo por una razón X, fue cuando Dios dijo, ahora sí. Y para honra y gloria, como les vuelvo a decir, pude vender eso. Que voy a meterme en negocio, tiene que ser cristiana. ¿Por qué? Porque si no tenemos algo en común y no estamos en el mismo negocio, en el mismo sentir, ahí no hay manera que podemos avanzar. O yo la jalo, o yo la muevo,
o la persona me jala o me mueva también, o me empuja o me jala. Y ese es lo primordial. Y cualquiera que me conoce, mis mujeres de negocios que saben de que así es como yo opero. Y así lo mismo les digo a ustedes cuando quieran pedirle algo al Padre, cuando quieran decir, yo quiero traer a mi familia o a esta persona a los pies de Dios, yo quiero que se venda esto, yo quiero que Dios haga en mí una obra y yo quiero sanidad, quiero orar por los enfermos, quiero que Dios sea escuchado en todos los lugares. Miren con el tipo de corazón que están pidiendo, primero que nada. Y segundo, estén seguras de que cuando ustedes vayan y pidan, que sepan que no es por su propia cuenta, que ustedes ahí no hacen nada, sino que es lo que Dios quiere hacer en las vidas de ustedes, que es lo que Él mueve, el esfuerzo y todo viene de Él, dirigido por Él, no por nosotras. Porque Él es el que hace todo, nosotros no tenemos ningún esfuerzo porque si no nosotros nos llevamos la gloria y no somos nosotros, sino que es Dios. Siempre estén, primero que nada, su corazón dispuesto. Segundo, que sepan de que toda honra y gloria Dios la lleva. Y tercero, dispuestos para que Dios haga la obra a través de nosotros. Si tú lo dejas, si tú estás abierta, si tú eres la persona que de verdad estás anhelando y necesitas, que Dios nos prepare nuestros corazones, nuestros pensamientos, que nos alinee a lo que Él tiene para nosotros, a su voluntad, y nuestra mente esté unida a la de Él. Que no sea por emoción, sino que sea en espíritu y en verdad que le pidamos a Dios. Porque muchas veces nosotros nos estancamos porque somos nosotros quien queremos o estamos buscando cierta cosa. Tal vez por eso las puertas no se les abren a algunas personas, porque no estamos en lo correcto para que sea el tiempo para mover y avanzar.